Ayer era 12 de diciembre y hay una fotografía del cardenal dominicano en la Basílica de San Pedro, abriendo un acto con una invocación a la Virgen María. Resulta que ayer se conmemoró la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe y fue México el primer país que inició el proceso de independencia en América Latina. Yo pensaba que era Haití, pero parece que fue México, y lo hizo justamente un día de Nuestra Señora de Guadalupe. El cardenal dominicano tuvo el privilegio de ser quien hizo la invocación con motivo de esa fecha. Hay que recordar, para los que llegaron tarde, que la Iglesia Católica jugó un papel importante en la evangelización de América a través de las misiones. Ellos llegaron con los descubridores. Aquí, por suerte para nosotros, tuvimos dos sacerdotes, el padre Boyle y el padre Montesinos, que trascendieron por la defensa de aquellos que ellos encontraron en sus respectivas tierras, ¿verdad? En defensa de... Hay algunas siempre posiciones que uno pues no entendía. En el caso de República Dominicana o de la isla Hispaniola, ocurrieron dos eventos religiosos que uno nunca le encontró explicación, pero que sencillamente ocurrieron y que usted debe de verlo desde el punto de vista dentro de la época que ocurrió. Usted no puede sacar de contexto, sobre todo de contexto histórico, algunos hechos. Uno fue el hecho de que un sacerdote haya propiciado la traída de esclavos africanos para mejorar la condición del indio taíno. Para mejorar la raza. No, no fue la raza. Fue para mejorar el trato. Pero la única vez que ocurrió. Para mejorar la raza. Eran más la fuertes. única vez que el negro vino para mejorar la raza, eran más fuertes que los otros que estaban en extinción. Pero como quiera que sea, es difícil explicar. Ahora, en aquella época, ya los de aquí estaban enfermos, decaídos, y trajeron a alguien con más bríos. Pero los negros que quedamos todavía hablan de mejorar la raza en otro sentido. En otro sentido, eso es otra cosa. Los que quedamos. Pero el residuo. Eso y el tema ese de que en el Santo Cerro una virgen se apareció para defender a uno de los grupos. Bueno, eso es un mito de entonces. Debieron de mentirlo. Debieron de mentirlo y decir, mire, eso no es así. Deja eso así. Los aztecas tienen más mitos todavía que... La virgen no tiene bando. Los aztecas, los toltecas, los chichimecas tienen más mitos. Bueno, yo me refiero a lo de aquí. De todas formas, nosotros tuvimos el privilegio de que el cardenal dominicano fue que abrió el evento con respecto al bicentenario de independencia de América Latina. Por otra parte, aparece un... En la cultura de los pueblos se necesitan mitos y fantasías. Sí, milagros y esas cosas. Le cuentan los abuelos, cómo fue. Todo tiene un cuento. Y parece que hace falta, ¿verdad? El misterio. No sé, parece que sí, que obra sobre la cultura. Incluso las culturas nórdicas tienen muchísimos misterios y relatos fantasiosos. Dice Consuelo de Pradel en estos días que ella no se había percatado, le cantó un canto a su nieto,
que tiene que ver con no me jale los cabellitos, que mi madre me enterraba. ¿Cómo es? Sí, hermanito, Hermanito, no me jale los cabellitos. que mi madre me Y enterraba. que la nieta le pregunté, abuelita, y la mamá la mató y la enterró. El mito de Huitzilopochtli, que es Alcohual, todo el mundo lo acepta como un factor cultural recio de esa cultura. El cuento entero. Bueno, el águila y la serpiente. Oh. El tema es que en el periódico El Listín Diario, en los dos resaltan el hecho de que el segundo hombre del desaparecido grupo de Figueroa Agosto, que ya por fin no existe, con la extradición del Bolo, que fue extraditado inmediatamente, ¿verdad? Lo sacaron de una vez, ¿verdad? ¿A quién? Al Bolo, al señor ese que no, se lo llevaron en Paraguay. Porque era puertorriqueño. Sí. De la tierra de Correa Coto. Hablando de mitos. Hablando de mitos y de macheteros, ¿verdad? Ese es otro mito. Pero volviendo al tema, en Puerto Rico todo el mundo tiene un apodo. Y el Bolo nos recuerda un episodio que quizás Machi sea el único que tiene la memoria porque lo hicimos juntos. En el año 1979, aquí en República Dominicana, se descubrió que las autoridades de Balaguer, oigan bien, las de Balaguer, habían iniciado un proceso de protección a ciertos narcotraficantes que eran perseguidos en Estados Unidos. Colombianos y cubanos que estaban perseguidos por la recién formada agencia antidroga de los Estados Unidos, se las ingeniaron en Miami para cambiar de identidad y lograr visas y venir a radicarse a República Dominicana. En honor a la verdad, esas personas llegaron aquí con el único interés de enfriarse. Ellos no estaban dispuestos a operar desde aquí. Esas personas, colombianos y cubanos, llegaron y las autoridades de la época, que en ese momento estaba en manos de la policía, la persecución de la lucha antidroga, había el departamento antinarcótico en la policía, le entusiasmaron tanto a esa gente y le sacaron tanto dinero que alguno de ellos se metió en el negocio de droga desde aquí. Uno de ellos, yo recuerdo, que tenía el mismo apodo, era un cubano que le decían el Bolo. Ese señor, junto con otro grupo, traía drogas de Colombia y trataban de introducirlo al mercado americano desde aquí. Uno de los métodos que ellos hacían eran que traían yeguas preñadas de Colombia aquí a vender, las yeguas de paso fino, pero en vez de ser preñadas de natural, de proceso alguna natural. cría, pues lo que la traían era llenas de drogas. Y lo hacían de esta manera. Le hacían una incisión en el recto, por donde se insemina el animal. Le metían bolsas de cocaína en la barriga, en el vientre. Naturalmente una yegua coge mucho más libras de drogas que un estómago de un humano. Entonces, la traían por vía aérea con un buen currículum y aquí hacían el proceso invertido. Entonces la extraían y la enviaban a otro sitio. Y las yeguas se las regalaban
a los militares y autoridades que eran yegua con mucho pedigrí. el que quiere enterarse un poquito más, que busque la colección del periódico Cañabrava De entonces. que ahí se describió el proceso completo. Y uno de esos señores tenía ese apodo porque el señor no tenía muchos glúteos. Entonces los otros amigos le pusieron el bolo. Sí, era medio chato, ¿verdad? Como dicen aquí. De todas formas, eso no comienza ahora y eso fue un proceso que después tuvo que otro renacer tuvo también en el gobierno, creo que de Antonio Guzmán, cuando los Marielitos, yo no recuerdo en qué año fue los Marielitos, creo que fue en los 80, ¿verdad? Resulta que Estados Unidos le abrió la migración a un grupo de gente que regresara de Cuba. Fidel Castro lo que cogió fue todas las cárceles cubanas y lo peor que había en esas cárceles lo pusieron en barcos y los mandaron para Estados Unidos. Esa fue una de las migraciones que más daño hizo, porque lo que hizo Castro fue deshacerse de toda la delincuencia común que había en Cuba. En ese momento había unos cubanos que se dedicaban a buscar drogas de Colombia en unas flotas de barcos pesqueros y como pesca llevaban la droga a Estados Unidos. Cuando estaban con el agua al cuello, pactaron con la DEA y le pusieron sus barcos a la disposición del gobierno de Estados Unidos y fueron los que trasladaron la mayor cantidad de Marielitos a Florida, logrando lo que siempre hace Estados Unidos, negociar todo. Y esa gente que ya tenía mucho dinero, tuvieron la oportunidad de limpiarse, de servirle a ese proceso y de legalizar sus títulos y pudieron volver a Estados Unidos. Pero todo el mundo recuerda la película esa de Cara Cortada, Scarface. Esa es una historia verídica de lo que ocurría con esos Marielitos. Naturalmente, nosotros le queremos decir que esa gente que eran dueños de las flotas vivían aquí. Estaban casados con dominicanas, eran cubanos. Y nosotros no decimos los nombres porque nosotros no tenemos la protección. La prueba sí yo la tengo. Porque yo no tengo la protección suficiente ni la confianza en las autoridades dominicanas, porque todos los días esas autoridades aparecen implicadas en casos de complicidad. Toma y daca. Y como uno no sabe hasta dónde pueden venir las negociaciones, nos limitamos a decir que el hombre lo único que se distinguió es porque quizás tuvo en República Dominicana la crianza más grande de ovejos que tuvimos aquí. Llegó a tener 10,000 cabezas de ese tipo de ganado aquí. Porque se ubicó, se tranquilizó y ese servicio que le hizo Estados Unidos, pues le borraron su cuenta vieja. Un exportador de carne. No, él la producía y lo vendía aquí, eso era lo que él tenía originalmente para cubrir su situación, porque el otro negocio era más productivo. Porque 10,000 ovejos dejan menos que 1,000 kilos. Sí, pero envician de tal manera que usted no se puede salir de él después. Todos los negocios son pequeños frente a eso. ¿Verdad? De todas formas, el tercer comentario tiene que ver con algo que discutimos con Machi y que a pesar de que Machi medio me convenció ayer, yo no estoy seguro de lo que él afirma. Hay una reunión que se llevó a cabo entre 4 organizaciones políticas.
Alianza por la Democracia, PDI, Cerulle y Eduardo Estrella. Ellos hicieron un plan mínimo de alianza. No estaba Moreno, porque parece que Moreno tiene... Dice que no lo invitaron. No, Moreno tiene algunas diferencias con dos de esos grupos, porque al doctor Moreno se acusa de que cualquier alianza está basada en que él sea el candidato. Eso es lo que se dice por lo bajo. Que yo no creo que sea así, pero eso es lo que se dice. Sin embargo, el origen y las tendencias de esos grupos nos hace preguntar qué es lo que se ha pactado. Lo que se ha pactado es posiblemente que se pongan de acuerdo, lleven un candidato y lleven una tercera fuerza, perfectamente, en primera vuelta. Sentar una tercera vía. ¿Verdad? Una tercera opción que en muchos países de América ha funcionado. Y sobre todo, oigan bien, que es el punto que yo discuto, que en una posible segunda vuelta, ese grupo sea el que decida. Pero ese grupo puede decidir si va junto. Entonces yo me pregunto, ¿en cabeza de quién cabe que Max Puig apoyaría una candidatura del PRD? Por el hecho de firmar. Un hombre que ha estado junto al PLD todos los últimos 8 o 10 años, siendo ministro hasta el mes pasado. En política yo no descarto nada, pero... Yo no descarto nada, yo no descarto ni que el Men y Wessing se hayan aliado, pero esos son lo que tiene sentido. Es historia patria. Lo otro que yo me pregunto es, Ismael Reyes va a apoyar el PLD después de las grandes diferencias que tuvieron. Entonces, yo entiendo la primera vuelta. Lo que yo no entiendo es cómo ellos pueden tener... ¿Cómo sobrevivirán en la segunda? Tú me dijiste algo que tiene sentido. Puede ser que en la segunda vuelta ellos se queden libres y que cada uno coja para donde quiera. Max Puig para el PRD, para el PLD, Ismael y el otro y los otros dos, quién sabe para dónde. Pero no tendría efecto entonces de sumatoria de segunda vuelta si ellos se dividen. Eso tiene fuerza y ellos elegirían, señalarían prácticamente al próximo presidente en el supuesto caso de que ellos se mantengan unidos en la segunda vuelta. Cosa que no veo. Y sigan unidos. Sí, para la segunda, ¿verdad? Sigan unidos después de la segunda, inclusive. Bueno, después de la segunda ya lo que viene son los acuerdos de que tú vas a tener este cargo. Porque el éxito de el Frente Amplio de Liber Sereni en Uruguay fue seguir juntos siempre. Siempre seguir juntos. Y era un general retirado del ejército en tiempos de golpe de Estado. Siempre siguieron juntos y el resultado está ahí. Yo no conozco, los Tupamaros en el poder. Sí, pero yo no conozco la psicología de los uruguayos, ni mucho menos de los peruanos como Ollantumala, ni el caso de cómo perdió la Fujimori, y el caso de Lula, que insistió hasta que ganó. Yo conozco lo de aquí. Yo te garantizo a ti. Lo primero que me da trabajo es pensar que esos cuatro se mantengan juntos, unidos hasta las elecciones. Lo segundo es quién va a ser el candidato. Y lo tercero es, en caso de que lo logren, para dar un ejemplo, cómo van a hacer después que se produzca, en el caso de que se produzca una segunda vuelta. Porque por donde van las cosas, donde ya aquí estamos impugnando hasta las encuestas, que es un caso sin precedentes. Si las encuestas tú dices, yo creo o no creo en ellas, pero dándole una credibilidad de elecciones a unas encuestas 5 meses, eso nos pone frente a una situación de que la cosa tan... Un hombre como Danilo, tan cuidadoso, venir de taparse ayer diciendo, el centro de cómputo es PRDista. Óyeme, nosotros vamos a tener, como dicen aquí,
una campaña caliente, y caliente desde ahora. Ya eso solo va a traer muchísima discusión. Cuando en la caricatura te dicen que a quién va a apoyar Miguelito. Yo estoy seguro de dos personas que seguirían juntos desarrollando la tercera vía. Y usted lo acaba de entrevistar a los dos. ¿A Cerulla y a quién? Y a Eduardo Estrella. Sí, pero entonces tú tienes a Cerulle que tiene un ombligo. Yo te voy a hacer esta pregunta. El síndico de Santiago, que se declaró, fue el PRD que lo llevó, ¿a quién apoyaría en estas elecciones? El síndico de Santiago, no estoy hablando del candidato Cerulla, el síndico. Al que lo apoyó, ¿verdad? Se iría con el PRD. Supongo yo. Supone tú, pero apoyó. ¿Quién lo llevó? ¿Fue Hipólito o fue Miguelito? A Cerulle, ¿quién lo lleva? ¿Quién lo lleva? ¿Quién lo lleva? Fue Miguel. Fue Miguel. Entonces yo te voy a decir una cosa. La situación no es clarísima. Miguel es un potencial participante de una tercera vía. No, porque Miguel entiende que él es la última Coca-Cola del desierto. Miguel se está pensando que él es el que va a poner o va a quitar el presidente, y ahí se equivocó. Miguel lo que puede hacer es que o Hipólito desesperado coge y lo bota como a Tuey, cosa que sería un error, o el que me las nave y haga eso que tú dices. Otra posición, yo soy el PRD. Pase lo que pase, yo soy el PRD y no me voy a meter en las elecciones. Porque lo único que hizo fue una carta hace 3 meses a la Junta con motivo del problema este. Y yo no tengo que hacer más porque ellos no hicieron más por mí. Ellos no hicieron más por mí cuando los 32 senadores. Y como esa Junta era buena, él entiende que sigue siendo buena. Bueno. No está fácil, ¿eh? Eso independientemente de cómo está la cosa, ¿eh? Bueno, denme un tiempecito más porque está muy... El teorema está un poquito... El de Pitágoras, ¿verdad? Tiene varias incógnitas. Vamos a hacer una pausa entonces para ver qué va a pasar.